Configuración del helicóptero con la Nina en grado 2 en el siguiente vídeo. Hola, muy buenas, bienvenido al canal de Massive Warfare de Jopo. Y bueno, antes de comenzar con el vídeo, pues voy a pediros que os suscribáis al canal, le deis a un like y lo compartáis. Y bueno, tenemos aquí al helicóptero, el helicóptero. Ya hice un primer vídeo de este helicóptero con muy poco configurado, nada más recién sacado del horno. Y bueno, ahora ya lo tengo un poco más avanzado, ya lo tengo con la Nina X+, con todas estas habilidades. Y como veis tengo muy poco de potencia de fuego, solo se me quedan 256, solo que me hace, como veis, me hace un poquito más de daño porque tengo la pegatina esta de 35 de daño, ¿vale? Y tengo el RPM, o sea, suministro a 15 y el RPM a 18,22, ¿vale? Lo justo para que la recarga rápida pues me haga un disparo por segundo, un poquito, a partir de 18. Y como veis sí que he subido la armadura hasta 10, incluso me ha restado velocidad a partir de 5, me parece, ya me empezó a restar velocidad. Y tengo 900 de armadura. Ahora explicaré por qué. Normalmente la mayoría de personas se configura, la mayoría de vehículos se deja esto a 0 o no se sube mucho la armadura y se sube más el daño. Yo lo estoy haciendo al revés y ahora lo explicaré por qué. El motor a 0 y movilidad le he dado 2 puntitos. Total me corre a 55,48. Pues bueno, aquí lo veis, el helicóptero es un helicóptero y ya es rápido, o sea, porque lo ralentices un poco no va a pasar nada. ¿Por qué lo he configurado así? Es en grado 2, pero no tiene nada de un grado 2. Pues ya te digo yo que un grado 2 no llega a 18 normal RPM. Lo máximo que se llega es a 16,4 y es la ballena asesina, que es el vehículo más alto de grado 2. O sea, no, y todavía estoy en 15, o sea, me falta 16, 17 y 18 suministro. O sea, casi seguro que llega hasta 20, o sea, y con la armadura igual. Un helicóptero con el que me llegue en el nivel 10 de armadura a 900, en grado 2, no llega ninguno, y mucho menos un helicóptero. Y me parece que el trueno te llega a 800, no lo sé, o no lo sé, pero no te llega tanto. O sea, es más bien un grado 3 disfrazado de un grado 2, o al revés, un grado 2 disfrazado de un grado 3. ¿Esto qué es? Se puede convertir en el vehículo de grado 2 ahora mismo con esta configuración más alto que hay. Bueno, ahora voy a explicar por qué he subido más la armadura más que el daño. Bueno, principalmente por el tipo de piloto, por la Nina X+. Vale, tiene 256 de daño, más o menos hace el mismo daño que una ballena. Si os fijáis va haciendo 232, 243 de cerca porque tengo empoderamiento. Bueno, no, la otra no me acuerdo. Esa que cuando está cerca te hace daño, bueno. Y eso, y entonces va más o menos hace lo mismo que una ballena. Una ballena te puede hacer, con esta misma pintura, te puede hacer 240, 230 de lejos y de cerca a lo mejor 250 si tiene todas las habilidades de piloto de daño de cerca, ¿vale? Y un Panzer, un vehículo así de grado 2 te hace como mucho te llegan a 300. Con esta pintura, bueno, no te llegan, 270 como mucho. O sea, más o menos me hace casi lo mismo y sin apenas haber subido la potencia de fuego. Y luego tengo una armadura de 900. La Nina se carga un 23% de tu armadura cada 2 disparos. O sea, contra yo más armadura tenga, cada 2 disparos más se me va a cargar de vida. Aunque siempre es más o menos esa cantidad, el 23%, que es casi un cuarto sería el 25% de la armadura.
Pues, ¿qué quiere decir? Que de 900, o sea, si fuera armadura 1000, para explicarlo más fácil, serían 230 de vida por cada 2 disparos. 900 pues se quedará en unos 220 por ahí cada 2 disparos que se me carga de vida. Más o menos lo mismo que un disparo de la ballena contra mí, un disparo un poquito más, pero con la ventaja de que no solo me cargo de vida con los disparos con la lina, sino con la habilidad esta que hay, no me acuerdo cómo se llama, de empoderamiento, me parece que se llama, y bueno, y más vidas que se le ponga. Y en un duelo cara a cara, pues eso, tienes la ventaja, contra más armaduras tengas, más, más vida tendrás. O sea, incluso puedes tener, si se llegara a ver, no estoy en el nivel 10, si llegara a subir al 18, a lo mejor me planto con una armadura de 1300, no lo sé, porque sube un montón, sube un montón, claro, pero no quiero pasar de 1700 de fuerza. No quiero pasar de 1700 de fuerza, porque ya a partir de ahí ya estoy en grado 3, aunque por mucho que sea grado 2 estoy en grado 3 y no quiero llegar ni a los 1800. Entonces lo voy a dejar así hasta que junte, hasta que primero que desarrolle la piloto completamente. Entonces ya, cuando ya desarrolle la piloto, lo subiré a grado 3 y le pondré la recarga rápida, y bueno, mientras habrá conseguido habilidades, y luego pues lo subiré a grado 4, a grado 5 y hasta grado 6. Este vehículo lo voy a subir hasta grado 6 para tener la habilidad esta del disparo rápido que tiene, pero le dejaré una fuerza equivalente a grado 4, lo mismo que estoy haciendo con el Chastain, que lo tengo en grado 3 y tengo una fuerza de grado 2. Tiene el Chastain 1700, lo mismo, más o menos 1745 por ahí, lo mismo, y están jugando en grado 2. Como veis, sí, me salen vehículos de grado 4, pero me salen sin pintura, me salen sin ninguna habilidad buena. Si tuviera yo más alto, me saldrían estos vehículos con pintura, y de esta manera me están saliendo grado 4 con pintura. Me pueden salir un grado 3 o un grado 2, un grado 3 con pintura, y suelen ser peores los que tienen pintura, porque te aparecen por detrás y te matan. Entonces esto es lo que vamos a hacer con este piloto, con este vehículo. Si no tuviera la Nina y tuviera, por ejemplo, el Fajín X+, pues lo fuese hecho como tengo el Chastain, al contrario, subir suministro igual, lo hubiese subido igual, pero el daño sí que lo hubiese subido hasta 10 o a 15, depende si luego puedo restar suministro. Como hice en el Chastain resté suministro, o sea, resté RPM, lo subí a 20 el RPM y lo bajé luego a 17, subiéndole un poquito más el daño. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, pues lo de siempre, compartirlo, darle al like y hasta el siguiente vídeo.